Que hermanos, un saludo, Dios les bendiga. Bueno, estamos de vuelta en el canal Siempre Escritura. Tenemos algún tiempo sin subir videos, de verdad pedimos disculpas. Hemos tenido algunos contratiempos y algunas situaciones personales, pero estamos de vuelta. Y quiero dedicar este video para que examinemos rápidamente Primera de Juan capítulo 5 versículos 21. Primera de Juan capítulo 5 versículos 21 y veamos cómo el Señor a través del apóstol Juan nos habla, nos exhorta a que no tengamos ídolos y a que no tengamos otros dioses delante de nosotros, sino solo al Señor, solo a nuestro Padre, a nuestro Dios. Y esto tiene contraste obviamente con los mandamientos, con los 10 mandamientos de tener al Señor como el único y verdadero Dios. Y es bastante curioso porque este pasaje dice 1 Juan 5:21, hijitos guardaos de los ídolos, hijitos guardados de los ídolos. Obviamente cuando recibimos este mandamiento o escuchamos estas palabras, seguramente estamos pensando en un ídolo, se nos viene a la mente de una vez la iglesia católica. Sí, esta gente es idólatra, ellos se inclinan ante estatuas, ellos hacen esto, hacen aquello, pero es curioso de que este mandamiento, esta exhortación es dada a creyentes. Este mandamiento es dado a creyentes, no es dado a inconversos, incrédulos, a personas de otras religiones, sino a nosotros como cristianos. Y es que generalmente debemos entender y debemos reconocer de que nuestra inclinación es a crearnos ídolos. Ahora, haciendo un paréntesis, existen otros dioses, existen otras deidades, otros seres, otros Elohim, como suele llamarse, que tengan los mismos atributos de Dios y que merezcan adoración. La verdad es que no, obviamente el Señor Dios es el único y verdadero Dios. Lo que pasa es que como seres humanos creamos dioses en nuestra mente, creamos ídolos. Un ídolo puede ser el trabajo que te consume a tal punto de que solo quieres pasar tiempo en el trabajo, sea porque quieras excluir o quieras apartarte de los problemas de tu casa. Un ídolo puede ser una persona a la cual amas. Tu novia se puede convertir en un ídolo cuando esta persona o dos chicos se ponen de novio o dos personas adultas están en una relación y todo tienen que hacerlo con esa persona, siempre están pensando en ella. Ya no se juntan con los amigos, ya no salen con las personas de su entorno, siempre y constantemente están únicamente su mente sumida en la relación y no tiene cada uno su espacio. Y esto es algo que se puede volver no de cierta forma tóxica o sí tóxica dependiendo de la personalidad de ambos, pero sí se puede convertir en un ídolo, se puede convertir en algo que le quite el primer lugar a Dios. Y un ídolo es toda aquella persona, todo aquel ente, toda aquella institución, cosa o lo que sea que le quite el primer lugar a Dios, que le quite la perspectiva que el cristiano debe tener, siempre puesto los ojos en Jesús. Dice Hebreos capítulo 12, ¿no? Como el Señor nos manda que tengamos siempre los ojos puestos en el Señor. Y es curioso porque ese contexto de Hebreos capítulo 12 viene hablando en los versículos 11 de los héroes de la fe, viene hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Raag, de Samuel, viene hablando de los héroes de la fe, de cómo ellos fueron conducidos por el Señor para ser personas obedientes y obedientes al Señor, pero hace la pausa y dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, ok, teniendo esta gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, quitémonos el peso del pecado que nos asedia o que nos acecha, parafraseando, ¿no?, el versículo, y que obstruye o nos pone obstáculo para vivir la vida cristiana. Pues esto lo son en Jesús, no en las personas. Estos fueron personas de bien, fueron los héroes de la fe del Antiguo Testamento, pero en ellos no vas a poner tus ojos, en ellos no vas a poner tu confianza. Vas a poner tu confianza en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, es quien comenzó la fe y quien la va a perfeccionar hasta su día, hasta cuando seamos formados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, volviendo al tema de 1 Juan capítulo 5, versículo 21, si vamos más arriba, el Señor viene hablando de quién es el Hijo de Dios, quién es Cristo, que estamos confiados en Él, que tenemos vida eterna en Él, que la salvación está en Él, que Él es el verdadero y que gracias a ese sacrificio, gracias a esa vida eterna, debemos estar confiados de que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él lo va a cumplir. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, no es pedir solo con fe, queriendo lo que te dé la gana, pero si tú tienes fe, el Señor lo va a cumplir. No, está hablando de pedir con fe, pedir, pero una fe que obviamente va alineada con lo que el Señor quiere en su palabra, con lo que el Señor
desea para nosotros, lo cual no puede contradecir la Escritura y no puede ser algo de acuerdo a las riquezas y al boom del mundo o a la vistosidad, a querer de cierta forma acumular riqueza hasta cierto punto de querer vivir como un rey porque era el hijo del rey de reyes, era un princeso de cierta forma, ¿no? Entonces no es a eso lo que se está refiriendo a pedir de acuerdo a la voluntad del Señor, pedir con sabiduría, pedir con el fundamento de lo que me conviene de acuerdo a mi crecimiento espiritual, sea material, sea en el aspecto ministerial, sea familiar, todo debe ir acorde a la voluntad de Dios porque si no es muy difícil que se cumpla, casi imposible. Más adelante en el contexto, versículos 15 y 16, más adelante habla de la injusticia, de que el mundo entero está bajo el maligno, de cómo exhortar al hermano que se equivoca, que peca contra nosotros y más bien pedir por él. Obviamente habla de los pecados de muerte. No me quiero meter mucho por ahí porque tiene bastante tela de cortar. Lo que quiero plantear es que el fundamento de guardarse de los ídolos, de abstenerse de la idolatría, de no reconocer a otro Dios, es dado a creyentes. Es dado a los creyentes, pero con la exhortación más arriba, o más bien con la amplitud, con el entendimiento, con la conciencia de que el Señor es el verdadero Dios, de que Cristo es el verdadero Dios, de que Él nos salvó. Los ídolos no salvan a nadie, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen nariz pero no huelen, tienen oídos pero no escuchan. Es decir, es absurdo, literalmente es absurdo colocar la confianza en ídolos cuando ellos no te han salvado, cuando ellos no han hecho la obra que hizo Cristo, cuando ellos no se han sacrificado por ti, no han derramado hasta su última gota de sangre para darte salvación y declararte justo y santo delante de Dios. Literalmente es una contradicción y es algo absurdo tener ídolos, porque obviamente el Señor es quien merece la gloria, la triunidad de Dios, el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho la obra y solo el verdadero Dios merece nuestra adoración, porque Él nos salvó, porque Él concede las peticiones de nuestro corazón de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que nos conviene, porque obviamente el Señor juzga el pecado y porque nos enseña a vivir en comunidad, a orar por el hermano, a vivir como iglesia, y también porque estamos confiados en Él, que Él es el verdadero, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice, rápidamente voy a leer el versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, es decir, al Cristo, y estamos en el verdadero, es decir, sabemos que el Hijo de Dios ha vino, murió, resucitó, ascendió, se glorificó y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, es decir, al Señor, el mismo que vino. Conocemos al verdadero, el que ha visto a Cristo ha visto al Padre también, la obra del Espíritu Santo, el Dios trino allí, y estamos en el verdadero, en Cristo. Obviamente son creyentes en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, el Dios que hay que adorar, y la vida eterna, es decir, ese Dios que vino, se encarnó, se entregó por el ser humano, guardó al pueblo de Israel, guardó a sus escogidos, obviamente. Estamos en el verdadero, como dice Juan, quien es Jesucristo, y Él es el verdadero Dios, que hizo todas esas maravillas. Más arriba viene hablando también del sacrificio del Señor, de que tenemos la confianza en Él. Así que, luego de que el apóstol Juan declara de que Cristo es Dios, de que Él es el verdadero, de que lo entendemos, no hay por qué estar adorando otros ídolos, no hay por qué estar adorando otros dioses, no hay por qué crear dioses en la mente, no hay por qué crear algunas otras deidades, entre comillas, que jamás van a hacer la obra que hizo el Señor Jesucristo, jamás van a hacer ese sacrificio que hizo el Señor, el cual es digno de adoración, digno de mi amor, digno de mi sujeción, porque Él entregó todo por mí y no es nada comparado mi entrega con la que Él hizo, pero es lo justo y es la justicia. Y es justo de que el Señor exija fidelidad absoluta, adoración absoluta, y que el hombre en general, no solo el creyente, sino el hombre en general, no adore otros dioses. Obviamente el creyente se le exhorta a que no tenga otros dioses, pero el pecador ya de por sí es esclavo del pecado y su Dios son los placeres del mundo, su Dios viene siendo muchas veces el enemigo, su Dios viene siendo él mismo porque quiere satisfacer sus deseos, pero el creyente tiene a Cristo como único y verdadero Dios por la obra que Él hizo y constantemente
se guarda de los ídolos. Así que rápidamente quería compartir con ustedes esta reflexión, haciendo mucho énfasis en el versículo 21 de 1 de Juan capítulo 5. Les animo a que puedan leer del 13 al 21, y si quieren leer el capítulo 5 también lo pueden hacer. Así que, bueno, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿no?, a guardarnos de los ídolos y a que tengamos siempre los ojos puestos en Cristo. Es la misma idea de Hebreos. Juan no escribió Hebreos. Algunos afirman o tienen el debate de que hay teología paulina en Hebreos. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue un discípulo de Pablo, otros dicen que fue alguien ajeno a Pablo, pero lleva la misma idea de la adoración absoluta, la adoración exclusiva al Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, viene diciendo Hebreos. Y aquí Juan habla de que debemos guardarnos de los ídolos, pero más arriba, en el contexto del pasaje, viene expresando quién es Cristo y por qué Él merece nuestra adoración. Así que, bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición. Un saludo y bendición.